Hola a todos, espero que hoy todos tengan un día realmente tranquilo y cálido, después de semanas largas llenas de miedo, hospitales y viajes lejanos. Hoy, después de tantas dificultades, algo suave finalmente regresa al mundo de James y Dieppe. Este es el día en que regresan a casa a la familia, a lo más familiar. La reunión se lleva a cabo alrededor de una mesa de madera simple, con una comida cálida compartida con Nhi y Huyen, llena de risas, lágrimas, y la felicidad que solo aquellos que han superado una tormenta pueden sentir. Si estas historias familiares les traen algo de consuelo, realmente nos alegra tenerlos aquí para comenzar un nuevo capítulo más tranquilo en sus vidas. El camino hacia la casa de madera hoy parece diferente. No solo más ancho, sino también más suave, como si todo el mundo respirara junto a ellos. James conduce lentamente con una mano firme en el volante y la otra suavemente sosteniendo la mano de Dieppe. El paisaje exterior parece moverse al ritmo de su respiración. El sol de la tarde baja poco a poco con sus rayos dorados tocando el camino de tierra roja, haciendo que el polvo en el suelo se vea como líneas doradas flotando en el aire. Dieppe inclina suavemente su cabeza hacia la ventana, dejando que la cálida brisa acaricie su rostro y su cabello. Después de tantos días bajo las luces frías de los hospitales, primero en casa, luego en un país extranjero, ahora este simple toque de sol se siente casi irreal. Su mano se mueve instintivamente hacia su vientre, sintiendo la vida tranquila dentro de ella, la suave ola como si le hablara diciéndole que todo ahora está bien. Realmente estamos volviendo a casa, susurra Dieppe con una voz cargada de emoción. James se vuelve hacia ella, su mirada cálida y llena de esperanza. Sí, esta vez con esperanza. Cuanto más cerca llegaban a la casa, más sentía Dieppe que su corazón se apretaba no por miedo o ansiedad, sino por una sensación suave y a la vez abrumadora. Durante las últimas semanas se había preguntado si alguna vez regresaría a esa casa de madera, escuchando las risas de Nhi venir del jardín o oliendo el arroz familiar de la cocina. Y cuando el coche giró lentamente hacia el final del camino familiar, vio dos figuras esperando en el umbral. Nhi fue la primera en correr hacia ellos como un rayo de luz, su vestido rosa volando con el viento mientras cruzaba el jardín. Mama Dieppe, Mama Dieppe. James apenas tuvo tiempo de detener el coche y vio a Nhi ya saltando al abrazo de Dieppe. La niña la abrazaba fuertemente, sus pequeñas manos temblando de alegría, de alivio, como si acabara de liberarse de una preocupación que duraba demasiado tiempo. «Te he extrañado mucho, mamá», susurró Nhi en el hombro de Dieppe con voz entrecortada. «Yo también te he extrañado más», respondió Dieppe con lágrimas cayendo por su rostro. Un momento de silencio pasó entre ellas como para unirse para guardar los días de separación. Un rato después se oyeron pasos acercándose firmes, cautelosos, pero tan familiares. Huyen, la madre de Nhi, se acercó con su rostro, mostrando tranquilidad, pero sin poder ocultar las emociones que se desbordaban. Se acercó con su mirada transmitiendo a Dieppe una calidez, pero también una profunda comprensión, como si hubiera compartido con ella todos los desafíos y preocupaciones de todo este tiempo. Las tres se abrazaron, un sentimiento de paz parecía infiltrarse en el aire. Dieppe sintió más que nunca que este era el lugar al que realmente pertenecía. Mirando a Dieppe, Huyen dijo suavemente: «Ay, mi querida», y con ternura colocó su mano sobre su rostro, envolviendo su cara entre sus dos manos. Los dedos de la mujer mayor recorrían las pequeñas hendiduras en las mejillas de Dieppe, las sombras bajo sus ojos, como si estuviera acariciando todas las dificultades y el dolor que ella había soportado. «Has pasado por tanto, pero ahora estás en casa, realmente en casa». Dieppe apoyó su rostro en la mano de Huyen, sintiendo el calor de ella como una ola de consuelo que la acariciaba. Era como una niña buscando consuelo en los brazos amorosos. Y entonces esas palabras salieron desde lo más profundo de su corazón.
Lo siento por haber preocupado a todos, susurró con los ojos llenos de lágrimas. Solo quería volver a casa, eso es todo. Abajo, James levantaba silenciosamente las maletas del maletero del coche, su mirada fija en la escena de reunión arriba. Su garganta se apretó, una sensación de nudo indescriptible, como si durante tanto tiempo hubiera imaginado este momento, pero no con dramatismo ni emociones a flor de piel, sino con las cosas más simples: la luz brillante del sol, el sonido familiar del jardín y las personas que más amaba, todos reunidos a salvo. Cuando Huyen se giró para mirarlo, su mirada se suavizó llena de comprensión. Lo hiciste muy bien, James. Él tragó hondo y asintió sin poder decir nada más. En ese momento, las palabras de agradecimiento se ahogaron en su garganta, solo pudo decir gracias. Toda la familia entró en la casa. Adentro, el aire cálido se extendía, la luz suave de las lámparas se reflejaba en las paredes de madera envejecidas, el aroma a hierbas suaves y caldo cocinándose ascendía desde la cocina, creando un ambiente familiar y acogedor. La casa seguía igual que el día que se fueron, pero ahora todo parecía más valioso que nunca. Nhi tiró de la mano de Dieppe. «Mamá, hice esto mientras no estabas en casa». Dieppe sonrió dejando que Nhi la guiara hacia la sala. Sobre la mesa había una pila de pequeños dibujos esperando. Los colores brillantes de los crayones dibujaban imágenes llenas de inocencia: el sol, los árboles, una familia de 4 personas cogidas de la mano y un bebé pequeño dibujado dentro de un corazón. «Esta es mamá», dijo Nhi, orgullosa, señalando el dibujo de la mujer, sonriendo con una barriga redonda. «Y este es el bebé. Prometo que seré una buena hermana». Dieppe puso su mano sobre su pecho, sintiendo el cariño de su hija. «Ya eres una buena hermana». Desde la puerta de la habitación, James los observaba, una pequeña sonrisa asomando en su rostro por primera vez en semanas. Ya no pensaba en los médicos, los resultados de los análisis, ni en los vuelos. No pensaba en el peligro ni en las preocupaciones. Simplemente estaba de pie en su casa, viendo a su familia regresar a una vida tranquila y feliz. Huyen entró a la cocina y llamó suavemente: «Vengan, he preparado un plato sencillo, justo lo necesario para darles la bienvenida a casa». James pensó en acercarse para ayudar, pero Huyen levantó la mano sonriendo suavemente. «No, esta noche solo descansen, déjenme cuidar de ustedes». A pesar de eso, Dieppe seguía decidida a ayudar un poco. Entró lentamente en la cocina. Apoyó las manos en la mesa con una mirada suave pero decidida. «Déjame lavar las verduras, quiero hacer eso». Dieppe sentía que se volvía útil de nuevo. Comenzó a lavar una pequeña canasta de hierbas bajo el chorro de agua tibia. Cada hoja de verdura era suave en sus manos, como parte de la paz que lentamente regresaba. Huyen estaba junto a la estufa removiendo el caldo aromático. La luz cálida de la ventana iluminaba suavemente el rostro de Dieppe, suavizando los rastros de cansancio y dolor que aún quedaban en ella. Cada gesto de Dieppe, desde lavar las verduras hasta cada respiración, se volvía sagrado y significativo en ese momento. Detrás de ellas, James cuidaba de la mesa como si cada acción de él mostrara respeto y aprecio. Colocaba los palillos, los platos y los pequeños recipientes de encurtidos en la mesa, con una atención al detalle tal que hasta él mismo se sorprendía. Cada pequeño movimiento llevaba consigo un mensaje de amor y cuidado. Sentía que esto era parte de una familia que nunca antes había podido imaginar de una manera tan completa. Cuando la comida finalmente se sirvió en la mesa, la habitación cayó en silencio. La luz suave de las lámparas iluminaba la mesa de madera, haciéndola brillar como si todo en la casa estuviera envuelto en esa luz. Por un momento nadie dijo nada. Todos se miraban entre sí, dejando que las preocupaciones, las largas noches de ansiedad y la tormenta que acababan de superar se disiparan en el aire cálido y dulce. Fue Dieppe quien rompió el silencio primero, mirando los platos frente a ella con los ojos llenos de lágrimas.
No sé si podré estar aquí mucho tiempo, dijo su voz temblando por la gratitud. Pero ahora estamos aquí juntos. Huyen extendió su mano a través de la mesa, la colocó sobre la mano de Dieppe, apretándola con fuerza como para tranquilizarla. Las familias superan las tormentas no porque sean fuertes, sino porque se niegan a soltarse unas a otras. James miró a ambas, luego dirigió su mirada hacia Annie, quien estaba sentada en su silla con los pies balanceándose alegremente, ya casi terminando su tazón de arroz. Una sensación de paz llenó su corazón, como si algo dentro de él se hubiera liberado. El miedo que había llevado consigo todo este tiempo, finalmente se relajó dejando espacio para una felicidad simple. La comida continuó con pequeñas historias, risas suaves llenaron el aire. La atmósfera en la habitación estaba llena de paz, como si una época de tensión hubiera terminado dejando solo momentos cálidos en lugar de pesados. La comida no era una ocasión solemne, ni algo grandioso, solo una familia compartiendo una comida después de haber superado todas las pruebas, casi habiendo perdido todo. La cena se prolongó más de lo que todos esperaban, no porque la comida fuera especial o elaborada, sino porque nadie quería que ese momento terminara. Después de tantas semanas en el hospital, en los fríos pasillos, el sonido de los palillos tocando la cerámica se volvió dulce como si cada ruido fuera una melodía tranquila. Ni terminó su primer tazón de arroz. Luego se limpió la boca con el dorso de la mano, mirando a todos con sus ojos brillantes. «Ya estoy llena, mamá. El bebé come igual que yo». Las risas resonaron alrededor de la mesa, una risa brillante, cálida y llena de amor. Era la risa de las familias que habían superado juntas los desafíos, de las familias que habían encontrado de nuevo la felicidad. James acarició la cabeza de Annie sonriendo mientras miraba a la niña. «No exactamente cariño, pero creo que al bebé también le gustó la cena». Annie asintió seriamente, satisfecha con esa respuesta. Mientras tanto, los platos fueron siendo retirados y el aire en la habitación seguía siendo cálido y suave, como si en ese momento todas las preocupaciones se hubieran desvanecido. El ambiente se volvió algo más tranquilo, más íntimo. La tormenta que había pasado cambió la forma en que se miraban, suavizando los bordes y profundizando la gratitud. Huyen puso su mano sobre el hombro de Dieppe, guiándola suavemente hacia el sofá en la sala. «Ven, siéntate conmigo un momento», dijo con voz cálida. James se quedó a su lado observándola, sintiendo que algo suave se abría lentamente en su corazón. Comenzó a organizar los platos, pero entonces su madre le lanzó una mirada familiar, como para recordarle algo profundo. «Déjalo, ven aquí». Y él lo hizo sin pensarlo. Huyen se sentó junto a Dieppe tomando su mano en la suya. La luz de la lámpara de aceite creó un cálido resplandor ámbar, iluminando sus rostros, resaltando los contornos delicados, las miradas que se entendían sin palabras. «Nos hiciste preocupar mucho», dijo Huyen, su voz temblando, aunque intentaba esconder los sentimientos profundos. Dieppe bajó la cabeza, permaneciendo en silencio por un momento. Luego susurró: «Yo también tenía mucho miedo». Un momento de silencio pasó, como si el tiempo se detuviera. Luego Huyen habló de nuevo con una voz más suave, como si estuviera compartiendo una historia antigua desde su memoria. «Cuando estaba embarazada de James, el médico me advirtió que quizás no lo conseguiría. Recuerdo que me senté sola pensando que tenía que elegir entre mi vida y la del niño. James, en ese momento...» Se detuvo, su mirada se posó en James, quien acababa de sentarse, y se levantó de inmediato. «Nunca te he contado esto». Huyen sonrió suavemente, su mirada se suavizó al mirar a Dieppe. «Hay historias que no se pueden contar hasta que llega el momento adecuado». Apretó la mano de Dieppe con fuerza. «El miedo es natural, Khan, pero la esperanza también lo es, y hoy la esperanza te ha traído de vuelta con nosotros». Los ojos de Dieppe brillaban, se apoyó suavemente sobre el hombro de Huyen.
La mujer mayor la rodeó con sus brazos de una manera tan tierna que las palabras no podían expresarlo por completo. Mientras tanto, Ni ya se había sentado en el suelo con sus dibujos. La niña sostenía el pequeño anillo que había hecho durante los días en que Dieppe estuvo ausente, un anillo delgado de goma de colores con pequeñas cuentas plásticas. Luego se acercó y lo levantó con ambas manos. Su rostro resplandecía con orgullo. «Mamá, hice esto para el bebé porque quiero que el bebé sepa que te estuvimos esperando», dijo Ni con los ojos brillantes sin ninguna malicia. Dieppe cubrió su boca, las lágrimas cayeron silenciosamente antes de que pudiera detenerlas. Ni es hermoso. James se agachó junto a ellos colocando suavemente su mano sobre la espalda de Ni. «Me haces muy feliz, hija», dijo suavemente con una voz llena de amor. Ni sonrió radiante, orgullosa de una manera pura que solo los niños pueden tener. Ella no necesitaba saber nada más que el amor y la espera, y esa inocencia hacía que todo a su alrededor fuera más cálido que nunca. A medida que la noche se acercaba al final, Ni subió a las piernas de Huyen y rápidamente se quedó dormida con su respiración profunda y regular. Huyen acarició su cabello, su mirada se suavizó. Luego miró a James y Dieppe con un respeto silencioso. «La niña ya se siente segura de nuevo», susurró Huyen, su voz cálida como si quisiera calmar todas las preocupaciones. «Y nosotros también», respondió James, su mirada cargada de emoción. Los tres se intercambiaron miradas suaves, llenas de alivio sin palabras. Cuando los platos ya estaban lavados y la luz fuera se desvanecía en un tono verde, James miró por la ventana sintiendo una paz extraña que se esparcía por el aire. Solo quedaba el silencio de la familia, pero era un silencio cálido sin nada que temer. Huyen condujo a Dieppe hacia el porche, donde el aire fresco y suave de la noche las envolvía. Una delgada luna colgaba en el cielo como una bendición silenciosa del universo, iluminando las sombras de los árboles y creando un espacio de serenidad y calma. Se quedaron allí de pie sin decir nada al principio. Esos momentos de silencio no eran un vacío, sino una plenitud de sentimientos de presencia y paz que habían deseado durante tanto tiempo. Dieppe se recostó sobre él, su cabeza descansando suavemente sobre su brazo, sintiendo el calor de su cuerpo que se extendía a través de cada fibra de su ser. «No pensé que volvería a ver este porche», susurró su voz temblando, llena de emoción. James la rodeó con los brazos apretándola como si no quisiera soltar ese momento. «Lo sé. Pensé que te perdería cada hora en el hospital. Tenía miedo», dijo inclinando la cabeza hacia ella, tocando su cabello como si esa fuera la única forma de mantenerla cerca. Cerró los ojos y respiró profundamente como si tratara de retener ese momento porque sabía que era lo más valioso. Ella giró hacia él, sus miradas se encontraron suaves y llenas de amor. «Pero no me dejaste», dijo su voz suave pero llena de gratitud, como si en los días más difíciles él hubiera sido su único apoyo. «Jamás lo haré», respondió él con una voz grave y firme, llevando consigo la determinación que ella siempre encontraba en él. Colocó su mano sobre su vientre, acariciando suavemente la tela del vestido que ella llevaba. «Luchamos mucho para mantener a este bebé a salvo, y seguiremos luchando juntos». Sus ojos se posaron en su vientre donde la vida esperaba ser bienvenida. Y en ese instante sintió la conexión irrompible entre ellos. El viento nocturno soplaba a través de las hojas, trayendo consigo el aliento de la naturaleza, suavizando cualquier tensión. Un canto de ave nocturna sonó a lo lejos como una señal de que la paz había regresado. Todo a su alrededor parecía tranquilo, mucho más suave que los largos días que habían pasado. Se quedaron en silencio, solo los suspiros de ambos se entrelazaban como si no hubiera nada más importante que este momento. Dieppe tomó la mano de James, poniendo su mano sobre su pecho, cerca de su corazón. «Aquí este es el momento más feliz que he sentido desde que todo comenzó».
dijo su mirada brillando llena de infinita gratitud. No necesitaba nada más que este amor que tenerlo a él y al bebé dentro de ella. Había superado muchas dificultades, pero ahora sentía que finalmente había encontrado lo que realmente importaba. James sonrió suavemente, su mirada cálida al mirarla. Esto es solo el comienzo, Dieppe. Estamos construyendo algo hermoso, dijo su voz llena de calidez y confianza, como si ningún desafío por venir pudiera hacer tambalear su fe en ellos. Creía que el futuro sería aún más hermoso si caminaban juntos. Se quedaron allí un rato hasta que la luna subió más alto en el cielo, como si también no quisiera irse. En la suave luz de la noche solo quedaban dos personas que habían superado el miedo, ahora tomándose de las manos más fuerte, más firmes, entrando juntos en un nuevo capítulo de sus vidas. Dentro de la casa, Huyen acomodó a Dieppe en la cama, cubriéndola suavemente con la manta. Miró hacia el porche y vio las siluetas de James y Dieppe bañados por la luz de la luna. En sus ojos ya no había preocupación sino gratitud, porque esa noche su familia había completado un círculo importante, y eso era lo más importante. No había nada más valioso que tener a los seres queridos cerca, que poder compartir todas las emociones, ya fueran dolorosas o felices. Gracias por pasar esta noche tranquila con nosotros, dijo Huyen suavemente, su voz cálida como una expresión del corazón. A veces, el mayor consuelo en la vida no es un milagro, sino una comida cálida, una mesa compartida, y la sensación de ser abrazado por aquellos que nunca dejan de esperarte. Hizo una pausa, luego añadió: espero que tu hogar, donde quiera que esté, sea un lugar de sanación y luz. Nos veremos en el próximo capítulo. Y así, en la quietud de la noche, su familia, a pesar de todas las pruebas que habían enfrentado, se encontraba en esos pequeños momentos, en esos minutos de felicidad sencilla. La luz de la lámpara de aceite de la luna de los corazones amorosos, todo se unió para crear una pintura tranquila que siempre guardarían. Esa noche, después de que todos se retiraran a sus habitaciones, la casa volvió a sumirse en el silencio. Las sombras de los árboles danzaban suavemente sobre las paredes del salón, como si la naturaleza misma estuviera susurrando en voz baja. James, a pesar del cansancio, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido en los últimos días. Miró hacia el techo sin poder dormir y recordó las palabras de Huyen sobre la importancia de la familia, de la esperanza y de los momentos que, aunque fugaces, permanecen en el corazón. Dieppe, dormida a su lado, parecía tan tranquila, tan serena en ese instante, como si el peso de los días difíciles se hubiera disipado finalmente. Pero James sabía que todo lo que habían vivido había dejado huellas profundas, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Cada desafío, cada prueba que superaron, los había unido de una manera que jamás podrían haber imaginado. Se levantó de la cama cuidadosamente para no despertarla y salió al pequeño balcón. El aire fresco de la noche lo envolvió, llenando sus pulmones de una paz que hacía tiempo no sentía. La luna brillaba con fuerza, iluminando todo a su paso, como si la propia naturaleza celebrara su regreso a casa. James se recargó contra la barandilla, cerró los ojos y dejó que la brisa acariciara su rostro. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Era Huyen, que salió al balcón con una taza de té humeante en las manos. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Huyen con una sonrisa tranquila. James se giró hacia ella sorprendido. «No quería interrumpir el silencio», respondió él tomando la taza que ella le ofreció. «No interrumpes nada», dijo Huyen acomodándose junto a él. «A veces el silencio es lo que más necesitamos». Ambos se quedaron mirando el cielo estrellado. El sonido lejano de los árboles movidos por el viento y los susurros de la noche creaban una atmósfera que parecía envolverlos, haciéndolos sentir que estaban fuera del tiempo, que todo lo que había ocurrido, todo lo que aún estaba por venir, podía esperar un poco más. James comenzó:
Huyen ha sido muy fuerte para todos nosotros, no solo para Dieppe, sino para toda la familia. Pero quiero que sepas algo. Es importante que también te cuides a ti mismo. James la miró sin entender completamente a qué se refería. No sé si lo entiendo. He hecho lo que tenía que hacer, lo que debía hacer por ella, por nuestra familia. Lo sé, respondió Huyen con ternura, pero a veces ser fuerte para los demás también significa ser vulnerable para uno mismo. No todo lo que has vivido ha sido fácil. Tienes que darle espacio a tu corazón para sanar también. No siempre tienes que ser el pilar, James. Todos necesitamos apoyo en algún momento. Las palabras de Huyen lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. En su mente, él había estado sosteniendo todo el peso, convencido de que si caía todo, caería con él. Pero al ver la mirada de su madre suave y llena de sabiduría, se dio cuenta de que no estaba solo. Nunca lo estuvo realmente. Dieppe, aunque parecía tan fuerte, tan decidida, también había necesitado tiempo para sanar. Y ahora James entendía que la fortaleza no solo se encontraba en mantenerse firme, sino también en saber cuándo descansar, cuándo rendirse un poco ante la vulnerabilidad. Era una lección que la vida les estaba enseñando de la manera más difícil, pero ahora finalmente lo comprendía. Gracias, Huyen, dijo él con una sonrisa ligera, finalmente dejando escapar el peso de su respiración. Te prometo que lo intentaré. Pasaron unos minutos en silencio con solo el sonido de la naturaleza acompañándolos. La noche parecía eterna, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. James, sintiéndose en paz por primera vez en mucho tiempo, se levantó y miró a Huyen. Voy a volver a la habitación, dijo con una ligera sonrisa. Dieppe estará despertando pronto, y no quiero que me encuentre fuera aquí tan tarde. Huyen asintió. Te entiendo. Buenas noches, James. Buenas noches, mamá. James entró de nuevo en la casa, cerrando la puerta con suavidad. Cuando entró a la habitación, vio a Dieppe aún dormida, su rostro relajado y sereno. Se acercó y se sentó en la orilla de la cama, observándola por un momento largo. Después de un rato, suavemente se recostó a su lado, abrazándola con cuidado para no despertarla. Te quiero, murmuró James en la oscuridad, sabiendo que ella no podría escucharlo. Pero lo dijo de todos modos porque esas 3 palabras siempre tendrían un significado más profundo después de todo lo que habían pasado juntos. La madrugada llegó y con ella la promesa de un nuevo día. Un día lleno de posibilidades de esperanza y de un amor renovado que los fortalecería a todos. Aunque el camino que aún les quedaba por recorrer sería largo, James sabía que ya no lo caminaría solo. Y eso por primera vez en mucho tiempo lo hizo sentir verdaderamente en casa.